tipo de habilitación popular, ¿no? Que también formaría parte de una norma procesal que implícitamente también tiene una norma sustantiva. ¿Qué cosa es un predio rústico? Ya ustedes están viendo acá, mira, un predio rústico es dedicado a la agricultura, a la pecuaria, forestal y de protección. Todo lo que son bosques, todo lo que son criaderos de truchas, que hay bastante acá, los sembríos, todo eso está ingresando dentro de la categoría de terreno rústico, ¿no? Así como los terrenos seriazos susceptibles de destinarse a dichos usos, dice, ¿no? ¿Qué pasa? Mira, han visto que grandes extensiones de terrenos arenales o de pastizales, como esto de los sichus y todo lo demás, con una dotación de ¿qué? Agua, ¿no? O alguna manera de regadío, lo que va a pasar, ¿qué cosa es? Ese desierto se convierte en predio rústico, y por eso te dice terrenos seriazos al cual le dotamos ciertos elementos, también los podemos convertir en predios rústicos, ¿no? Mire, el predio rústico, como ya el crecimiento de la ciudad está, mira, acá nada más, ¿no? Hacia arriba, ya el crecimiento de la ciudad está llegando a los nevados, ¿no? Y esos predios que antes eran de cultivo ahora se están transformando en ciudad. Entonces, el proceso de habilitación significa qué hacer con esas chacras para poder cambiarlo a urbano. Pero no solamente eso, hay grandes extensiones de terrenos a las cuales podemos dotar de agua, ¿no? Y podemos convertir, ya no para la ciudad, sino también para el cultivo. O de frente pasamos también a hacer predios urbanos. ¿Qué cosa es la propiedad predial? Tanto hablamos de la propiedad predial y muchos identificamos la propiedad predial con el registro antiguo, ¿no? Del registro de propiedad predial, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con el registro. La propiedad predial no es otra cosa que la propiedad del suelo, y la propiedad del suelo es, como ustedes ven ahí en nuestro cuadro, ustedes ven que el suelo está graficado en esa negrita, ese sería el suelo. Imagínense ustedes cualquier suelo que lo ven acá, ¿no? Pero lo representamos con esa parte negrita. Hacia arriba, o sea, lo que se levanta sobre ese suelo, ¿no? Es también propiedad, parte de esa propiedad del suelo, pero lo que va debajo del suelo también. Solo que vamos a tener un problema en el sistema peruano, ¿no? En el sistema peruano se dice que el indio peruano es pobre, mientras que el indio americano, dentro del sistema de propiedad predial, es hombre rico. ¿Y cuál es la diferencia? Es que el indio americano tiene la propiedad del suelo y lo que está debajo del suelo, incluso los recursos naturales, o sea, parte de lo que es el petróleo, el oro que se encuentra debajo del suelo, no es también parte del patrimonio del indio americano. Pero no ocurre lo mismo con el peruano, porque el Estado siempre le dice, es tu suelo, tú tienes la propiedad hacia arriba y hacia abajo, hasta donde te sea útil, pero si consigues ahí oro o petróleo, ese es del Estado. Y por lo tanto yo puedo concesionar y darle a otra empresa o a otra persona la concesión, la explotación de esa mina, ¿no? Entonces cuando eso sucede, tenemos lo que ha ocurrido en Cerro de Pasco, ¿no? Prácticamente han ido cavando el suelo y al final las casas han terminado cayendo, y las indemnizaciones que han dado a estos propietarios han sido pues mínimos. Entonces por eso se dice que esta propiedad de este propietario que tenía una casa, en el fondo, cuando ya le han dado la indemnización, esa indemnización no le alcanzaba para comprar otra casa en otro lugar. Entonces, no, de lo que era, entre comillas, no rico, se convirtió en un pobre. Por eso es que ese dicho, ¿no? Indio peruano que encuentre oro debajo de su terreno, indio pobre, ¿no? A esa similitud le va. Entonces, esa es la propiedad del suelo, y de eso es que tratamos siempre, ¿no? De eso es que tratamos siempre en el tema de las habilitaciones urbanas. Miren, en el tema de las habilitaciones urbanas yo creo que debiéramos tener simplemente conciencia de cómo es que tenemos que hacer ese procedimiento de habilitación urbana y centrarnos más en lo que es necesario con el tema de las habilitaciones urbanas. ¿Qué decimos con las habilitaciones urbanas? El órgano competente para aprobar las habilitaciones urbanas antiguamente
cuando el Reglamento Nacional de Construcciones estaba vigente, era el Ministerio de Vivienda. Imagínense ustedes viajar a Lima si no tenía una dependencia del Ministerio de Huaraz para hacer el proceso de habilitación, ¿no? Era totalmente, ¿qué cosa? No solamente caros, dificultosos, ¿no? Y también empleaba días para hacer esto. Entonces dijeron, no, vamos a pasar a las municipalidades, pero no podemos pasar a todas las municipalidades. Entonces pasaron la competencia a las municipalidades provinciales, pero y los pueblos y los distritos tenían nuevamente el tema de la centralización, tener que venir a la provincia. Finalmente, ahora la ley permite de que las habilitaciones urbanas se tramiten a nivel de las municipalidades distritales. Hoy, los competentes para aprobar una habilitación urbana son las municipalidades distritales. Las provinciales, dentro de su rango de jurisdicción, también lo pueden hacer, pero en principio son las municipalidades distritales, ¿no? Este concepto parece que dejó una duda, ¿no? Que la municipalidad provincial también podría ser en un distrito. No, dentro del radio de cercado que nosotros conocemos de la municipalidad provincial tiene competencia para aprobar las habilitaciones urbanas, y en el resto las municipalidades distritales, ¿no? Este es en primer lugar. En segundo lugar, ¿quiénes están legitimados para hacer el trámite de habilitación urbana? Y aquí viene todo un problema, ¿no? Y tal vez a esto se debe que muchas propiedades no están habilitadas. Los habilitados dice que son los propietarios, los usufructuarios, los superficiarios, los concesionarios o titulares de servidumbres o afectación en uso o cualquier que cuenta con derechos ciertos para llevar a cabo obras de habilitación urbana sobre un predio. Pero a ver, díganme ustedes, cuando un usufructuario el usufructuario no tiene más derecho que percibir los frutos del bien, nada más, no tiene otra cosa. Por lo tanto, si quiere hacer el proceso de habilitación, requiere poder especial del propietario. El superficiario también, ¿no? Si es que está dentro del contrato de superficie y poder hacer el proceso de habilitación, tendrá facultades, pero si no, va a tener necesariamente que contar con la autorización del propietario, ¿no? Igual será en la afectación en uso, ¿no? Al final, aparentemente este artículo de la ley, artículo 3, ¿no? De la 29090, nos da una amplitud de sujetos que pueden hacer, ¿no? Habilitación urbana, pero en el fondo no es así, porque el único que puede hacer el proceso de habilitación es el propietario, porque el resto o cuenta con poder, ¿no? Y si no cuenta con poder, no puede hacer. Definitivamente, al final es como que la norma dijera, la habilitación urbana lo puede hacer el propietario por sí o a través del representante. ¿Qué hemos ganado con eso? Si la ley en todo caso dice que una persona puede realizar cualquier acto, salvo que sea intuito personal, puede realizarlo a través del representante o por sí mismo. Ese es para todos los actos. Y entonces esta ley no tenía que decir más cosas. Al final, este es un gran problema, ¿no? Porque es el único propietario inscrito que tiene que hacer el proceso de habilitación urbana, ¿no? La intervención de los copropietarios, mira, como si la propiedad está a nombre de varias personas, la regla del artículo 971 nos dice que para introducir modificaciones en un predio se tiene que tener la autorización de todos los copropietarios, de tal manera que si somos copropietarios, 10 copropietarios, los 10 tenemos que estar de acuerdo para hacer el proceso de habilitación. Seguimos. Mire, ¿cuántos tipos de habilitación urbana hay? En primer lugar, podemos habilitar para uso residencial. Lo que nosotros conocemos comúnmente es usos residenciales, viviendas. ¿Qué tenemos luego, no? Para uso comercial, por ejemplo, estos centros Megaplaza, ¿no? Plaza Norte, todos esos han seguido un proceso de habilitación para uso comercial, ¿no? Ya son no usos especiales, donde necesitamos, ¿qué cosa? Básicamente el tema de los estacionamientos, ¿no? Porque no podemos ir a un centro comercial que no tiene estacionamientos. Entonces todo eso está regulado en este tipo de habilitación. Pero otra cosa, ¿no? Habilitaciones urbanas industriales. No es lo mismo desarrollar una actividad de vivienda o residir que hacer una actividad industrial.
donde en muchos de los casos hay elementos tóxicos, por ejemplo, realizar este tema de la fabricación de las pinturas, el mezclado de las pinturas, el hacer todos los matices de la pintura, en el fondo aparentemente es fácil, pero las emanaciones de gases, las combinaciones de químicos que tiene, necesita estar en un lugar especial. Imagínense ustedes que este centro es ¿cómo se llama? Un lote industrial, por ejemplo, en el centro histórico de Huaraz. Se produce un incendio y podría, ¿no?, poner en riesgo a toda la ciudad. Por eso que tiene que tener ciertas regulaciones, ¿no? ¿Qué más? Habilitaciones para usos especiales, habilitaciones en riberas y laderas. Yo no sé por qué ahora me estaban contando, por ejemplo, que Cojoque no puede titular porque está en zona de riesgo, está en zona de laderas, pero si hay habilitaciones, ¿no?, en riberas y laderas, se tienen que cumplir ciertas condiciones. ¿Por qué no seguir el proceso de habilitación? Y además, mire, ciudades hay como en Alaska, y todo accidentado, y allí sí puede haber habilitación, pero en el Perú no. ¿Cómo es eso, no? Habilitaciones, entonces, en riberas y laderas. Y otro tema es la reurbanización. Lo que quiere decir es que si antes habíamos proyectado una urbanización de una manera, ahora lo podemos proyectar de otra manera. En este tema de reurbanización, por ejemplo, lo que podríamos hacer es que antes el parque estaba en un lugar, movemos ese parque a otro. No estamos diciendo de que desaparecemos el parque, ¿no?, pero estamos ubicando en otro lugar. Estos son los tipos de procesos de habilitación que hay. ¿Dónde están regulados? Ustedes ven al costado las normas que están regulando este tipo de habilitaciones y están en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Pasamos. Esto sí ya es de la... También esto es de el Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Qué podemos tener? Urbanizaciones. Dentro de las urbanizaciones podemos tener habilitaciones convencionales o simplemente urbanizaciones. Pero al final estas urbanizaciones, la que podemos hacer es que a la par que hacemos el proceso de construir las veredas, sembrar el agua,